Hemos escuchado este pasaje del Evangelio en varias ocasiones. Hoy quiero fijarme en un punto fundamental y es la misión de Pedro. ¿Cuál es la misión de Pedro? Para eso, fijémonos en la primera lectura, este cambio que el profeta Isaías le anuncia al mayordomo de palacio. Aparentemente, este mayordomo tenía un cierto poder político. Incluso parece ser que tenía un poder político superior al del rey. Y entonces él se estaba aprovechando de eso en su beneficio propio. Y no buscaba el beneficio del pueblo. Entonces el profeta le anuncia que lo van a quitar del puesto, precisamente por sus actos de corrupción, por buscar su beneficio propio. Y entonces le van a quitar las llaves del palacio. Se la van a entregar a otro, y el otro era una persona de bajo perfil, uno que no buscaba puestos políticos, y Dios decide darle ese puesto. Pues algo parecido pasa en el Evangelio, y pasa en relación a el sumo sacerdote. El sumo sacerdote de esa época se llamaba Caifás. Recordemos esto, se llamaba Caifás. Y entonces había una fiesta muy importante en la cual el sumo sacerdote entraba en el templo y entraba a un lugar muy importante del templo que se llamaba el santuario. En hebreo era algo así como el santo de los santos. Esa es la forma del superlativo en hebreo que nosotros en español diríamos el Santísimo, como si fuera la capilla del Santísimo, pero dentro del templo. Entonces, para esa fiesta, Jesús se lleva a los discípulos no a Jerusalén, sino fuera, a un lugar lejano, a Cesarea de Filipo, donde ya no habían israelitas, sino solo paganos. Cesarea de Filipo era una ciudad romana, por eso el nombre, Cesarea, del emperador César. Y ahí hace un diálogo con los discípulos. ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Y después le pregunta también, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Esta pregunta que es muy importante que también nosotros nos preguntemos, ¿qué significa Jesús en nuestra vida? Porque eso está en relación a la misión que Dios le va a dar. Jesús le va a dar a Pedro. Entonces, Simón le contesta, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Obviamente, los discípulos tenían una idea del Mesías, que era un Mesías político, militar, pero Jesús tiene otra idea del Mesías. Un Mesías que viene a salvarnos del pecado y de la muerte, que es mucho más poderoso que simplemente algo político militar, ¿verdad? Entonces, Jesús le dice una serie de cosas. Primero, que él lo conoce. Por eso le dice, dichoso tú, Simón, hijo de Jonás. Al decir hijo de Jonás significa que no solo lo conoce a él, sino que conoce a su padre. O sea que conoce su entorno familiar. Al conocer su entorno familiar, tú conoces muy bien a una persona. Si tú ves a una persona pero nunca has visto su entorno familiar, hay muchas cosas que no sabes de esa persona. Entonces, al conocer su entorno, lo conoces muy bien. Él sabe quién es Simón.
y conociéndolo le va a dar una misión. Esto es importante porque también Dios a nosotros, conociéndonos, nos da la misión de anunciar a Cristo ahí donde estamos. Entonces, ¿qué es lo primero que le dice? Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Solo que se lo dice en el idioma original, Kefas. ¿Se recuerdan? El sumo sacerdote era Caifás. Kefas es una variante de Caifás. Ahí vemos que cómo le va a cambiar la misión a Pedro. O sea, cómo se la va a quitar a Caifás, se la entrega a Pedro. Y por eso le dice Kefas. Kefas significa piedra. Es como si le dijera, tú eres Kefas y sobre esta Kefas edificaré mi iglesia. Pero al decir Kefas no es cualquier piedrita, sino que era una piedra, se refiere a una piedra que estaba en el templo de Jerusalén, que estaba debajo del altar. Era una piedra grande, inmensa. El altar era grande porque imagínense, ahí hacían sacrificios de reses y de animales, tenía que ser un altar muy grande. Por eso, esa piedra se decía que era la piedra donde Abraham iba a sacrificar a Isaac. Al final no lo sacrificó, en el monte Moria. Y según la tradición israelita, esa piedra contenía los poderes del infierno, o sea, los impedía. Actuaba como una puerta que impedía que los poderes del infierno salieran a actuar. ¿Y por qué tenía ese poder esa piedra? Precisamente porque encima le habían puesto el altar donde ofrecían sacrificios a Dios. Por eso esa piedra tenía ese poder. Pero entonces ahora a Simón le dice Kefas. Interesante porque el mismo Pablo, cuando habla de Simón, no le dice Simón, sino le dice Kefas. En la carta a los Gálatas lo dice muy bien. Y entonces fui a visitar a los que consideran columnas en Jerusalén, que son Santiago y Kefas. O sea, San Pablo llama a Simón por el nombre que Jesús le puso, Kefas. O sea que no es algo que se refiere a la fe de Pedro, sino a la persona de Pedro. Porque el mismo San Pablo lo llamó así también, a la persona de Pedro. Y entonces es por eso que Jesús le dice, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y el poder del infierno no la derrotará. ¿Se acuerdan qué significaba esa piedra para los judíos? La piedra que impide que los poderes del infierno suban a nuestra tierra, a nuestro nivel, que estén siempre ahí contenidos, impedidos de salir. Por eso le dice a él, y el poder del infierno no la derrotará. Ahora, ¿qué es el infierno? Tenemos que comprender algo muy importante. El infierno no es un lugar en nuestras dimensiones espaciotemporales. Como que dice, los malvados, su alma baja al infierno. Y los santos, su alma sube al cielo. No hay un infierno abajo y un cielo arriba, porque el infierno en realidad no es un lugar, sino un estado. O sea, el infierno es estar sin Dios. ¿Cómo sucede esto? Con nuestros pecados. Cuando yo peco, en el pecado que sea, puede ser un pecado de egoísmo, un pecado de ira, un pecado de lujuria, el que tú quieras. Ese pecado te lleva al infierno. ¿Por qué?
porque ese pecado te lleva a romper con Dios inmediatamente. Inmediatamente, cuando pecamos, rompemos con Dios y experimentamos el infierno. Jean-Paul Sartre, un filósofo posmodernista, decía que el infierno son los demás, como quien dice, son los demás los que te hacen sufrir, los que te hacen la vida imposible, los malvados. Y eso no es cierto. El infierno viene a nosotros cuando pecamos. O sea, el infierno es el fruto de nuestra incapacidad de amar al otro, de nuestra impaciencia, de nuestros pecados. ¿Y qué es el cielo? Porque inmediatamente le dice, te daré las llaves del reino de los cielos. Muchas veces nos imaginamos a San Pedro de una manera caricaturesca, o sea, como una caricatura que está allá arriba en el cielo, esperando a ver a quién dejo pasar o no dejo pasar en el cielo. Eso es como de muñequitos, decimos nosotros, ¿verdad? Puede ser que haya algo de verdad, no lo niego. Pero, ¿qué significa que tiene las llaves del reino de los cielos? Es mucho más profundo que eso. Porque el cielo, ¿qué es? Es lo contrario del infierno. Si el infierno es estar sin Dios, el cielo es estar con Dios. Por eso no es necesario morir para estar en el cielo o para estar en el infierno. Porque cuando pecamos, rompemos con Dios, entramos en el infierno. Pero cuando te arrepientes, cuando vuelves a Dios, cuando entras en los sacramentos que te da la iglesia, entras al cielo. Por eso es que la iglesia, en la persona de Pedro, tiene las llaves del reino de los cielos. Porque es la iglesia que con los sacramentos te abre el cielo. Te abre el cielo. Porque el cielo es estar con Dios. Por ejemplo, cuando eres bautizado, Dios te reconoce como hijo de Dios. Y se alegra. Y quiere mostrarte todo su amor cuando eres bautizado. Por eso no hay que dejar a los niños crecer muy grandes para ser bautizados, sino desde pequeñitos, lo más probable, lo más pronto posible. O por ejemplo, cuando vas al sacramento de la penitencia, te arrepientes de tus pecados y recibes el perdón de Dios, inmediatamente vuelves a la comunión con Dios. Y Dios viene a habitar dentro de ti en la forma del Espíritu Santo. Cuando recibes la comunión, fíjate que es tan inmenso recibir a Jesús en la comunión, que Jesús viene a habitar dentro de ti. Había un santo que decía que cuando veía a alguien comulgar, tenía ganas de ponerse de rodillas delante de esa persona que había comulgado. Porque en ese momento, tenía a Jesús dentro. Ahora, la hostia, llega un momento en que se disuelve, ya la hostia ya no tiene a Jesús. Pero si tú lo has acogido en tu corazón, Jesús permanece dentro de ti, aunque ya no esté la hostia. Si tú deseas realmente de corazón, cuando recibes la comunión, que Él permanezca en ti, que Él te dé el anhelo de vivir según su voluntad, de entregar tu corazón enteramente a Él, entonces Jesús habita dentro de ti y estás viviendo el cielo en vida. Cierto que somos frágiles y tal vez nuestra entrega no es tan total como quisiéramos, pero allí empieza a actuar Dios cuando tú lo deseas de corazón. Por eso, esta es una palabra que es una buena noticia para nosotros hoy,
La buena noticia que la iglesia tiene esa llave del reino de los cielos y que tú puedes entrar al cielo no solo cuando te mueras, sino empezarlo a experimentar desde ahora, empezar a salir del infierno, que el infierno es la ruptura con Dios. Por eso bendigamos al Señor en esta celebración, esta Eucaristía, alabemos, bendigamos a Dios por esa obra que Él quiere realizar en nosotros. Así sea.